Nosotros vamos a continuar con el guión previsto de este lunes 14 de enero y vamos a hablar de literatura. Lo hacemos con Juan Porra, antropólogo, escritor en andaluz, que hoy nos presenta su último libro que precisamente presentó el pasado mes de diciembre en el bar El Niño. Buenos días, Juan. Buenos días. Se trata del libro de La mansedumbre andaluza o no, un libro con el que, ante todo, nos presentas un ensayo sobre cómo somos los andaluces, ¿no? O la perspectiva que tenemos de nuestro pueblo. Más bien se explica, es un ensayo, un libro de ensayo de tipo sociocultural e histórico, de cómo se ha ido conformando la sociedad andaluza en general y la mijeña en particular a lo largo de la modernidad hasta nuestros días. Y el subtítulo, aunque el título general es relativo a lo que es el conjunto de la sociedad andaluza, el subtítulo ya va más relativo a lo que es, a lo que explica o lo que da lugar, el motivo que da lugar a este libro, que es celebrar que nos conquistan, asesinan, esclavizan, violan, genocidan, etnocidan, aculturizan a los mijeños. Qué guay, ¿no? Una especie de ironía, que ya viene de... que es lo que dio lugar a que yo empezara a escribir esto, que quería hacerlo como una carta pública con respecto a una iniciativa que llevó a cabo el Ayuntamiento en 2017, de celebrar, creo que era el 530, conmemorar, decían eufemísticamente, la conquista de Mija por los Reyes Católicos. Y entonces pues yo diciendo, pero hombre, desde lo que yo sé, desde mi experiencia docente, desde mi experiencia como antropólogo, de todo el material que manejo en la asignatura Cultura Andaluza en la Universidad Pablo Olavide, del que ya llevo 10 años de profesor allí, pues me pareció un disparate que un pueblo celebre que lo conquisten, ¿no? Celebre su derrota o lo conmemore como si fuera algo... Y entonces a partir de ahí me empecé a replantear o a plantear, digo, ¿cómo puede llegar cierta gente y ciertos cargos políticos, incluso gestores técnicos de cultura, a desarrollar una actividad que de alguna manera, o que está dejando claro que tiene un desconocimiento de los últimos estudios, bueno, y no tan últimos, ya llevará estos nuevos paradigmas de tipo sociohistórico llevan más de medio siglo ya actuando, incluso desde fuera del Estado español, ¿no? Pues bien, ¿cómo se puede llegar al punto de desconocer todos los nuevos avances en investigación científico-social para llegar a reproducir una serie de mitos que están ahí? Se ha dicho reproducir, pero es que realmente casi todos los pueblos desafortunadamente están expuestos siempre a conquistas y reconquistas, porque si nos vamos a cualquier pueblo hoy en día, en cualquier continente, es una lucha de conquistas y reconquistas. Ya encontrar la esencia de los pueblos hoy en día es difícil porque somos un crisol de... Sí, hombre, pero en realidad no se trata de esencias y esto, y bueno, eso los antropólogos... Más bien es... en este caso, ni tampoco es ni justificar las conquistas, ni tampoco pensar... Podemos hablar en general y ahí casi que nos podemos perder porque yo lo interesante digo desde mi punto de lo que uno estudia en historia, y realmente en historia lo que estudiamos cronológicamente es una sucesión de conquistas. Ese es el problema. Por los visigodos, conquistados por los árabes, conquistados por los católicos. Estamos siendo conquistados continuamente, ¿no? Ese es el problema de la manera en que en la historiografía oficial española se enseña esa historia de las conquistas, ¿no? Como si fuera una especie de borrón y cuenta nueva con respecto a todo lo anterior, ¿no? Como que llega a los romanos... Que no está de acuerdo, ¿no? Claro, no es que no esté de acuerdo yo, es que no está de acuerdo la comunidad científica que tiene dos dedos de luz, podríamos decir, o que es un poquito honesta con las investigaciones y los descubrimientos que está viendo y los distintos paradigmas de investigación que hay desde ese tiempo. No es una cuestión de que llegan los romanos y eliminan o matan a todos los tartesios que había aquí del terreno y ahora se traen población desde Roma. No es que lleguen después, como dicen, nos han contado, invaden los árabes y ahora se traen población de Arabia o de Marruecos y no sé cuánto y como que asesinan o expulsan a la población precedente. No es una cuestión como que llegan los castellanos
Conviven, y matan, es decir, conquistan. Vamos conviviendo. No son relevos, no son relevos. Hay relevos en las estructuras de poder, evidentemente, pero a nivel demográfico de la población y en el aspecto más profundo cultural, lo que hay son mezclas y de alguna manera reformulaciones del sustrato cultural anterior. ¿Y un pueblo como el andaluz tan mezclado, qué idiosincrasia tiene? O según este ensayo, ¿qué destaca? Bueno, hay una serie, eso sí que está... Porque no podemos negarlo, Juan, que sí que somos un pueblo muy mezclado. Sí, pero somos un pueblo muy mezclado porque también somos un pueblo muy antiguo, de lo más antiguo de toda Europa. Eso, y del Mediterráneo occidental. Y muy atractivo para cualquiera. En el sentido de... pero es que también nos podríamos decir, y una de las cosas que yo critico ahí en este ensayo es los discursos autocomplacientes que tenemos los andaluces con nosotros mismos, ¿no? En el sentido de, somos como del sentido, diciéndolo en plan burro, si somos los mejores, bueno, ¿y qué? No somos los mejores, o sea, esa mezcla cultural que nos la ponemos los andaluces como si fuera algo ahí, una cosa muy fuera de serie. Esa mezcla cultural la llevan teniendo distintas culturas humanas en todos los rincones del planeta, en igual medida o en mayor, incluso en algunos casos, que la cultura andaluza. Es un hecho consustancial a los seres humanos, ¿no? El relacionarse y mezclarse con los vecinos, ¿no? Con las poblaciones vecinas y demás, ¿no? Esa serie de influencias y todo esto. Aquí lo que se plantea, lo que se plantea en este libro es una revisión de una serie de mitos, entre ellos el mito de la conquista, que ellos llaman reconquista, como si hubieran conquistado esto antes los castellanos. Aquí no habían estado antes los castellanos, en Andalucía. Sí, y tampoco se puede plantear en términos cristianos, porque entonces al-Ándalus era cristiano también. Eso es uno de los mitos, no me voy a detener, ¿no? Uno de los mitos es ese de la reconquista, que ahora está tan de moda y unas determinadas fuerzas políticas de ultraderecha lo están volviendo a traer así, como que ya se consideraba en la academia, en la universidad lo teníamos superado ya hace décadas, pero bueno, lo vuelven a traer, ese nuevo mito historiográfico, ese nuevo viejo mito. Otro es el de la expulsión de los moriscos, o sea, de aquellos cristianos moriscos, o sea, cristianos conversos desde el Islam, que era la población base de Mija y sobre todo de toda Andalucía. Pues bien, hay una serie de decretos que quieren tener la limpieza étnica dentro del mundo de Castilla y Aragón, y entre ellos la recién conquistada Andalucía y Mija, y que se ha descubierto de que esas expulsiones pues fueron muy poco exitosas, ¿no? Y de hecho hay si me permitís, sí. A ver, hay en el libro de este tema hay un documento, por ejemplo, que recoge el historiador Manuel Martínez sobre un capitán, Pedro de Arriola, encargado de la expulsión de los moriscos andaluces a principios del siglo XVII. Y Pedro de Arriola, en una carta que le enviaba a sus superiores del Reino de Castilla, denunciaba cómo se van volviendo de berbería en navíos franceses, los moriscos expulsados, ¿no? Que los echan en esta costa de donde van entrando la tierra adentro. Y he sabido que los más de ellos no vuelven a las suyas por temor de ser conocidos y denunciados. Y como son tan ladinos, residen en cualquier parte donde no los conocen, como si fuesen cristianos viejos. Y los que se quedan se vuelven a España y tengo presos 5 que se han atrevido a venir a esta ciudad y esto me dice que se van volviendo todos. Se había capturado a 5 moriscos que se habían regresado a su pueblo y le habían dicho que se están volviendo todos los que fueron expulsados. Se van volviendo todos, pero claro, una vez que tú ya sabes que te están persiguiendo por tu origen, por tu religión o por tus creencias interiores, por tu cultura, pues ya la gente que vuelve pues vestido de castellano, con nuevos apellidos, apellidos castellanos de los conquistadores, con una nueva mentalidad, se van a un pueblo distinto al pueblo de al lado de donde vivían para que no los reconozcan, etcétera, etcétera. Y otro dato ya sobre esto, el tema de los apellidos, por ejemplo, que la gente se cree que los apellidos como si fuéramos de los castellanos directamente repoblados y aquí, resulta de que en las distintas investigaciones
un dato, de mis 5 primeros apellidos, Porra, Blanco, Moreno, Tamayo, Ruiz, hay 4 de mis 5 primeros apellidos, menos el de Tamayo, que están en una lista de los apellidos moriscos, o sea, que adoptaron los moriscos tras su conversión en cristianos, y para eludir también esto, las expulsiones, y para camuflarse entre el conjunto del resto de la población cristiano vieja, ¿no? Y resulta de que este listado de apellidos es de los 5 más apellidos, de los que están, de los más corrientes hoy en día en Andalucía, que son García, Rodríguez, López, Sánchez y Fernández, hoy en día, según los estudios de estadística de Andalucía, son los más comunes en Andalucía y están todos en la lista de los apellidos que adoptaron los moriscos andaluces. ¿Gómez no está hoy? Gómez, pues, a ver, sí, Gómez sí está. Hombre, digo yo, de esos muy populares, por eso ya me veía yo venir que íbamos a estar. Sí, Gómez, bueno, hay una, esto viene de la Gran Enciclopedia de Andalucía del siglo XX, está en la Biblioteca Municipal. No sé si, lo que estamos viendo en un ensayo es que las culturas o los pueblos están formados de muchísimos ingredientes. No es solamente un pueblo castellano, un pueblo morisco, un pueblo judío, son mezclas. Creo que es lo que entiendo quiere decir. Sí, eso es, evidentemente, eso es. Pero sin embargo, a pesar de que se sepa eso y todo el mundo lo conozcamos, o es la lógica, sin embargo tenemos una serie de discursos y de la supremacía de una cultura en la que intentamos siempre defender, ¿no? Históricamente siempre es como el dominio de cristianos o dominio de árabes, siempre hay un dominio, ¿no? Ahí está, los discursos supremacistas es lo que plantean como que han hecho limpieza y tabula rasa sobre lo que había anteriormente y no es así. Y de hecho, en el análisis sociocultural de muchos de los rituales actuales de Andalucía, por ejemplo, la Semana Santa, ahí se ve ese sustrato morisco que existen, de esa serie de moriscos que se camuflaron para pasar esa limpieza étnica que llevaba a cabo la Inquisición, pues cómo se hacía. Es una pregunta muy sencilla. ¿Por qué si los andaluces somos castellanos repoblados, ¿por qué la Semana Santa andaluza no es como la Semana Santa castellana? Es una pregunta muy sencilla. ¿Por qué es más exagerada? ¿De dónde hemos Una de las cosas, una de las respuestas posibles a esto es porque hay que demostrar que se es más cristiano que nadie. Exaltar, ¿no? Hay que exaltar el cristianismo y esa es una de las cosas de las creencias religiosas en Andalucía, desde católica, que son muy exageradas porque es que precisamente hay que demostrar que no se es moro. Pues que no se tiene. Entonces, una de las cuestiones a plantear, ¿no? Otra de las cuestiones se plantea la prevalencia del pueblo gitano andaluz. ¿Por qué en Andalucía la cantidad de gitanos andaluces que hay es muy superior a la del resto del Estado e incluso de la mayoría de Europa? Porque era una de las respuestas, una posible respuesta a esto es que era uno de los pueblos que estaban permitidos en los primeros siglos tras la conquista, permitidos porque venían del norte, eran cristianos viejos se supone, y era uno de los pueblos donde se camuflaron esos moriscos perseguidos. Entonces esos moriscos se camuflaron como gitanos y como los gitanos eran nómadas, no tenían un pueblo fijo, eran muy difíciles de controlar, pues entonces esos gitanos, el gran engrose de los gitanos andaluces es a través de esa población morisco andalusí, indígena de aquí, que precisamente dio lugar a lo del flamenco en esa serie de aportes, ¿no? Para terminar, que se me agota el tiempo, además de la mansedumbre andaluza, recientemente también has presentado las 1000 primeras palabras en andaluz. Sí, este libro, esto es una traducción que es un encargo de la editorial alemana Tintenfass Edition Tintenfass, que es traducción de me traigo las versiones de este libro en inglés, que muchos de los televidentes anglosajones conocerán, The First Thousand Words in English, que ha ido sacando una serie de traducciones, que ya van creo que en torno a 200. Aquí tenemos, por ejemplo, la traducción en castellano, en Spanish. Entonces me encargaron la traducción al andaluz y es un libro, la verdad que la gente es muy bonito de leer, muy didáctico. Muy gráfico. Y sale todo lo que son esa serie de dibujos, los dibujos, pues los nombres de cómo lo diríamos en el andaluz nuestro, algarbeño, mijeño. Y este era otro de los libros que he sacado últimamente, ¿no? Pues Juan Porra, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y contarnos también, más que un libro de ensayos, un libro de historia, podríamos decir.
Es un ensayo sobre partes de la historia y de la cultura andaluza. Seguro que sigues trabajando sobre este asunto y volveremos a hablar contigo. Muy bien. Pues, un libro que recordemos está disponible. ¿Dónde podemos en el término de Mijas se puede encontrar en la papelería andaluza de Mijas Pueblo. Tanto este como las 1000 primeras palabras en andaluz. ¿Y a través de buscadores también? También, bueno, en las respectivas editoriales, tanto esta que es de Sevilla, editorial Aconcagua, como en la alemana Tintenfass, que significa tintero en alemán. Entonces, Juan Porra, también te encontraremos. Muchas gracias y buen día. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bueno.